Retomamos esta comisión de comparecencias y peticiones ciudadanas dando la bienvenida a la Asociación Club Social de Cannabis Nuestra Señora del Agua al objeto de presentar la plataforma ciudadana Zaragoza se planta dentro del encuadre de iniciativas legislativas respecto al cannabis que se están desarrollando en nuestro país y sus propuestas respecto a las políticas de drogas, prevención de riesgos y salud, así como presentar el documento de los 5 pilares de la regulación del cannabis previamente a la creación de un nuevo plan autonómico de drogodependencias. Y para ello tendrán 15 minutos y porque los tiempos son justos ruego que se ciñan a los mismos. Gracias. Buenos días. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecerles la oportunidad de poder comparecer para explicarles la problemática que estamos viviendo a día de hoy los usuarios de cannabis aquí en Aragón. Mi nombre es Sergio González, soy presidente del Club Social de Cannabis Nuestra Señora del Agua, que es una de las más de 20 asociaciones canábicas que hay ahora mismo en Zaragoza, una de las más de 25 que hay en Aragón. Y también soy portavoz de la plataforma ciudadana Zaragoza se planta. Zaragoza se planta, que es una de las partes que venimos a presentar, es una plataforma que está formada por diferentes asociaciones canábicas que están constituidas y funcionando en nuestra región, junto con tiendas especializadas en el cultivo de cannabis, juristas y otras entidades que están interesadas en participar en la regulación del cannabis. ¿Por qué nace Zaragoza se planta? Zaragoza se planta es una respuesta a la necesidad que surge dentro de la sociedad aragonesa de poner normas a algo que está desbocado hace mucho tiempo, que es el cannabis, ¿no? Nosotros como plataforma trabajamos a nivel local buscando cambios legislativos a nivel de ayuntamiento dentro de las competencias del ayuntamiento. También queremos trabajar con las Cortes de Aragón, como todos los grupos saben. En el mes de julio les hicimos llegar una propuesta para intentar entre todos los grupos políticos llevar adelante una proposición no de ley dentro de las competencias que tienen las Cortes para intentar poner la primera piedra dentro de Aragón y empezar a regular de manera integral el cannabis. No solo algunos de los apartados, no solo las asociaciones que yo vengo a representar, no solo el colectivo de enfermos que están utilizando el cannabis como terapia, sino de una manera integral. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que venimos a solicitar aquí? Pues bueno, de manera general, nosotros lo que pedimos es un cambio en las políticas de drogas, en concreto un cambio en la política respecto al cannabis. Yo creo que todos somos conscientes a estas alturas que nos encontramos en el año 2017 y viendo los cambios legislativos que ha habido en otros países, que las políticas en regulación del cannabis durante los últimos 60, 70, 80 años no solo han sido ineficaces e ineficientes, sino que también han sido dañinas para toda la sociedad. O sea, realmente el mayor problema al que se enfrenta un consumidor de cannabis hoy día es el problema que puede tener en España y en Aragón en este caso con la justicia por el simple hecho de consumir cannabis, ¿no? Entonces entendemos que esto no son políticas eficaces, que son políticas que solo nos están llevando a mayor problemática de la que realmente concierne el uso del cannabis y creemos que tienen que cambiar. Y evidentemente el lugar de cambio pues ha de ser este y otros parlamentos, cada uno dentro de sus competencias. ¿Qué es lo que queremos pedirles a ustedes como miembros de las Cortes de Aragón? Pues bueno, por un lado queremos pedirles que trabajen con nosotros, que nos ayuden y que nos apoyen para poder sacar una proposición no de ley entre todos los grupos, que todos podamos sentirnos representados con unos mínimos y unos principios que nos ayuden a trabajar en esta línea. Que instemos, como han hecho en muchas otras comunidades autónomas, al Gobierno central a trabajar en este sentido, a regular, a escuchar a la sociedad civil y a poner en servicio de esta sociedad la regulación del cannabis. Incluso como un mecanismo de transformación social, que, bueno, explicarán mis compañeros más profundamente. Pero entendemos que este Parlamento nos tiene que ayudar a conseguir esto, a través del apoyo a la PNL. Por otro lado, también lo que pretendemos es que la Comisión de Salud
de este Parlamento nos ayude a dar mayor formación y mayor información a los profesionales de la salud que están siendo requeridos por personas enfermas para tener mayor información sobre los tratamientos que pueden recibir con cannabis para sus dolencias. Queremos hacer incisión en esto y también queremos pedirle al Gobierno de Aragón que nos incluya y que nos dé voz y que nos dé la oportunidad de participar en el nuevo plan autonómico de drogodependencias que se va a inaugurar dentro de poco. Entonces, básicamente como plataforma ciudadana es lo que queremos pedirles. Mis dos compañeros pues van a darles un poco más de luz sobre concretos dentro de la regulación del cannabis, como es en qué situación estamos en nuestro país ahora mismo en las diferentes autonomías y en qué situación se encuentran las personas que quieren acudir al cannabis como tratamiento. Entonces, si les parece, le doy la palabra a mi compañero Bernardo. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, también quería agradecer la posibilidad de comparecer en esta ilustre sede y que nos presten esta atención. Mi nombre es Bernardo Soriano, soy el portavoz de una plataforma que se llama Regulación Responsable. Es una plataforma que trabajamos a nivel nacional con el objetivo de influir en los cambios por las políticas sobre el cannabis, ¿no? Intentando adaptar la realidad social a la realidad legislativa que ahora dista mucho de poder equipararse, digamos, ¿no? Regulación Responsable parte de la sociedad civil, integra más de 100 organizaciones y lo que pretende es implementar en España una regulación integral del cannabis, una regulación integral puesto que lo que buscamos es que sea eficaz. Si se pone en marcha una regulación parcial, pues habrá muchos usuarios que queden fuera y será poco eficaz para combatirlo. Circuitos. Hemos elaborado una propuesta de regulación que nosotros llamamos la propuesta de regulación del cannabis, una propuesta ambiciosa mediante un proceso participativo donde esas más de 100 organizaciones durante un periodo de 4 meses hemos estado debatiendo y trabajando cómo debería ser una regulación del cannabis, ¿no? Esta es nuestra propuesta, los 5 pilares del cannabis. En primer lugar, estaría la regulación del autocultivo y la tenencia para uso personal. Esto, sin lugar a dudas, es fundamental y es la piedra angular de cualquier regulación, puesto que el Tribunal Supremo ya a día de hoy ha reiterado en miles de ocasiones, mediante sentencias judiciales, la intrascendencia penal del cultivo de cannabis para autoconsumo. Incluso en nuestra propia legislación hay supuestos en que también no tiene trascendencia administrativa. Por tanto, esto es una cuestión que debería estar ya y es una urgencia. Por otra parte, sería la regulación de los clubes sociales de cannabis que han demostrado su eficacia como puntos de distribución de cannabis, apartando la inseguridad asociada al consumo de cannabis de la vía pública y trabajando en la prevención y reducción de riesgos para los usuarios. El tercer pilar sería el establecimiento de un sistema comercial de licencias en 3 niveles, producción, manufactura y venta, al estilo de otros lugares donde ya ha sido regulado, países del primer mundo, como puede ser Estados Unidos o como se va a implementar ahora en Canadá. El cuarto, y un poco vinculado con el plan de drogodependencias, creemos un pilar básico en una regulación, una educación, una información y unas políticas preventivas y reducción de riesgos eficaces. Y como no puede ser de otra forma, y en último lugar el acceso al cannabis medicinal, como cualquier otro medicamento, integrar en el sistema sanitario, y que estos pacientes que a día de hoy tienen que esconderse y ir por las calles con miedo cuando solo van a por su propia medicina, pues se sientan protegidos y tengan una seguridad. ¿Qué estamos haciendo a día de hoy? Pues nuestra plataforma lleva haciendo incidencia política durante más de 2 años y medio a nivel nacional, con el objetivo de presentar una proposición no de ley para abrir una ponencia en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado en materia de drogas, la cual el pasado 22 de marzo ya presentamos con el Grupo Unidos Podemos. Si bien tanto Ciudadanos como el Partido Socialista han presentado, esta es la de Ciudadanos, no en el sentido de una regulación integral, es una regulación en el sentido medicinal, no es en la Comisión de Drogas, es en la Subcomisión de Sanidad. Si bien Francisco Igea, el portavoz de Sanidad, ha manifestado su apoyo a una regulación integral,
pero esta cuestión era urgente y había que tratarla lo antes posible. Por otra parte, Aurora Flórez, portavoz de la Comisión Mixta del Partido Socialista para el problema de las drogas, y Jesús María Fernández Díaz presentaron también una proposición no de ley en el mismo sentido que la presentada por Unidos Podemos en la Comisión Mixta para aperturar esta ponencia. Hay 2 solicitudes, por tanto, se va a llevar a cabo, pues esperamos, en el último trimestre de este año. Estas son las 3 proposiciones, la de Ciudadanos, la de Podemos y la del Partido Socialista. Una vez presentadas estas proposiciones no de ley, esto es lo que le solicitamos desde los distintos parlamentos autonómicos. Dentro de sus competencias estamos presentando distintas iniciativas, pronunciamientos del Pleno, declaraciones institucionales, proposiciones no de ley, instando al Gobierno de la Nación a aperturar esta ponencia, precisamente para hacerlo de una forma que no se invadan competencias. No pedimos una regulación que se haga en el Parlamento de Aragón, sino que el Parlamento de Aragón estudie esta cuestión, que es de estudio, porque hay 4,5 millones de personas que consumen cannabis durante el último mes en España, y creemos que es un tema que hay que hacerlo. Y no serían ustedes los únicos, sino que aquí tenemos el Parlamento cántabro, con el apoyo de todos los grupos, las Cortes de Castilla y León, impulsados por el Partido Socialista, Parlamento de Canarias, consensuado entre Podemos, Coalición Partido Socialista, Asamblea de Murcia, consensuada Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista, en Andalucía, Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista, Extremadura, Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista, Principado de Asturias, Podemos, Asamblea de Madrid, Podemos, Valencia, Compromís, Partido Socialista y Podemos, ¿no? Este es el mapa de la regulación actual, todos los puntos donde ya hay iniciativas y los 4 donde la sociedad civil, a través de regulación responsable, ha instado a estos parlamentos autonómicos a hacer lo mismo, que sería Galicia, Rioja y Aragón y Castilla-La Mancha, que son todavía las que no se han realizado este tipo de iniciativas. Por tanto, no se primeros serían los 14º que llevan a cabo este tipo de iniciativas, y por tanto les pedimos este altavoz de la sociedad civil, que hoy nos permite la oportunidad de estar aquí, que nos ayuden al estudio de esta posible regulación. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Buenos días, mi nombre es Mario de los Santos. Me sumo a todos los agradecimientos que han hecho mis compañeros por abreviar un poquito, ¿no? Yo represento a la Asociación Terapéutica del Código Verde. Somos una asociación, llevamos 2 años y medio trabajando exclusivamente terapéutico. Solo aceptamos personas que tienen un diagnóstico externo susceptible de ser tratado por cannabis. Nos conformamos como voluntarios, nos autogestionamos, y desde esa perspectiva a nosotros lo que nos gustaría plantear sobre la mesa es un tema que ya ha salido antes y que nos parece de urgencia. El cannabis terapéutico, su regularización, incluso su legalización en el uso, se viene, nadie lo puede negar. En Alemania la prueba piloto está funcionando de forma francamente buena, y hoy hemos amanecido con la noticia de que Juan Abelló entra en el negocio del cannabis medicinal. Entonces, dentro de esa perspectiva no podemos obviar una realidad que va a llegar, y esa realidad, nuestra experiencia, y es probablemente la más formada en Aragón, nos dice que la sanidad pública no está actualmente preparada para ello. La mayor parte de médicos, con muy buena intención, recomiendan el uso del cannabis sin tener en cuenta todas las especializaciones en su uso, sus formas de uso y su posología. Entonces, dentro de esa perspectiva, nos gustaría que tuvieran en consideración claramente la necesidad de que la sanidad pública pueda acceder al conocimiento necesaria para el momento que llegue la regularización del cannabis terapéutico. Desde esa misma perspectiva, durante 60-70 años la gente que ha necesitado el cannabis porque los opiáceos o otro tipo de analgesia no les servía, y eso la ciencia lo ha demostrado claramente, podemos escribir todo lo que se quiera, se les ha empujado a la esquina, se les ha empujado a coger lo primero que pillaban, a coger un material sin ningún tipo de calidad, precisamente por la prohibición que mandaba la legalidad. De esa perspectiva, una nueva legalidad sería terriblemente incoherente e inmoral que obligara a que esa gente, por el mismo motivo,
tuviese que ir a comprarlo a una farmacia. Entonces, en el otro punto que han aportado de autocultivo, se establece para nosotros casi como una deuda con todas las personas que no eran unos fumetas, que no eran todo lo que más o menos se está diciendo, sino que no tenían otra posibilidad de arreglo. Entonces nos gustaría mucho que en cualquier estructura de debate, en cualquier posibilidad legislativa, se contemple el autocultivo y se contemple la posibilidad del asociacionismo como mecanismo para la gestión de la salud. Esa gestión de la salud, para asegurarnos su calidad, hay muchas formas, no solo pasar por Juan Abelló. Por ejemplo, también está que el Parlamento Público establezca un espacio de análisis, previo pago, como no, donde podamos comprobar lo que cada asociación cultivamos. También que las asociaciones se les regule pues con una serie de profesionales y tal. Hay muchos mecanismos, pero desde esa perspectiva lo que pedimos es, y además creo que se debe, que se contemple el autocultivo y la autogestión de la salud propia en relación al cannabis. Y finalmente, lo que también nos gustaría apostar como asociación es el cannabis como elemento vertebrador de una economía social. Como cualquier otro cultivo, en el Código Verde tenemos muy claro que lo queremos fresco y de cercanía. Queremos que sirva para vertebrar la economía de la comunidad. Queremos que sirva para vertebrar la economía de los cercanos. Y dentro de esa perspectiva, como sabemos cómo funciona todo, también nos gustaría que en las legislaciones que se debatan se tenga en cuenta. Y con esto me sobran 23 segundos. Muchísimas gracias por atenderme. Muchísimas gracias. Procedemos, por lo tanto, a que los grupos parlamentarios hagan su exposición. Señora Martínez, por parte de Junta Aragonesista, Grupo Mixto. Gracias, presidenta. Buenos días y bienvenidos a esta comisión. Bueno, parece que esto se mueve sobre todo porque los parlamentos, no solamente en los parlamentos, ustedes están trasladando, ustedes y otras asociaciones, iniciativas para esa regulación que tiene que existir en cuanto al uso del cannabis. Hemos asistido a varios debates en estas Cortes, también se han comparecido. Ha habido en la ciudad de Zaragoza, recientemente también ha habido debates, yo creo que muy interesantes, sobre todo porque vienen con documentos en los que se pueden hacer reflexiones interesantes para poder después trasladar en el ámbito donde cada uno nos movemos, donde cada uno trabajamos, pues las cuestiones que allí se plantean. Yo creo que son tres cuestiones fundamentales por las que, y ustedes lo han dicho, por las que se debe proceder más pronto que tarde a esta regulación. Una, pues porque ya está demostrado y parece que está socialmente aceptado el uso terapéutico del cannabis. Lo que no puede ser es que haya esa inseguridad, que los médicos no estén formados, quizás si fueras a una asociación, si fueras allí, podrías encontrar ese alivio o esa analgesia que los fármacos tradicionales no te ofrecen y no te aportan. Yo creo que si todo el mundo o la mayoría de la sociedad está dando por hecho de que existe un uso terapéutico, tendrá que haber estudios más fundados desde dentro de la sanidad pública y habrá que hacer ese circuito como... No sé si tiene que ser solamente a través del autoconsumo o se podrá ir a buscar algún punto de distribución totalmente regulado. Lo desconozco, me imagino que habrá varias propuestas encima de la mesa para que eso pueda ser. Pero yo creo que tampoco nos debemos olvidar de que hay que dar un paso más. Hay que dar un paso más para aquellas personas que quieren hacer uso de un consumo de cannabis responsable y que se está haciendo. Y que además, ustedes también han dicho, las políticas que se han llevado ahora para las afecciones de la droga están totalmente fracasadas. Simplemente por eso ya habría que hacer los cambios que se consideran oportunos. Y luego, por otra cuestión, que me parece una tremenda injusticia por el vacío legal que existe ante las situaciones que se pueden dar por tener
por tener cannabis en tu propiedad o por ese autocultivo que se realiza en algunos sitios. Y depende en qué lugar de la geografía del Estado español te encuentras, la pena puede ser una u otra, pero con unas variaciones muy importantes, con lo cual tampoco se está practicando con la regulación que hay ahora, que bueno, todos conocemos la que hay, desde luego que es insuficiente, pero además nos encontramos con lo que decía antes de que unas personas pueden tener más pena o más por el mismo delito y desde luego que eso no nos parece nada justo. Yo simplemente decir que recogemos sus aportaciones, sus peticiones, decirles que en este Parlamento ya en el año 2005 a propuesta de Junta Aragonesista se aprobó la primera proposición no de ley para el uso terapéutico del cannabis. En el año 2005 no era lo mismo que en el año 2017, que tenías que entrar por esa puerta solamente para el uso terapéutico, pero yo creo que ahora ya nos tenemos que, a pecho descubierto, ver lo que hay en la calle, ver la realidad y hacer esa regulación, cada uno en el ámbito que le corresponda. En el Parlamento aragonés también se puede hacer iniciativas legislativas o no legislativas para ir trabajando en este camino y sobre todo para que en el Congreso de los Diputados, que es donde se ejerce la competencia estatal, bueno, pues reciban también ese impulso por parte de los parlamentos autonómicos y entre todas hagamos ese caldo de cultivo para hacer una regulación en la que todo el mundo esté cómodo pero que nadie se sienta desprotegido. Muchas gracias por sus aportaciones y ya saben, estamos en Junta Aragonesista para poderles ofrecer lo que ustedes deseen. Gracias. Gracias, señoría. A continuación, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señor Sanso, tiene usted 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Bienvenidos a esta comisión. Especialmente hay que agradecer no solo la visita, sino, como bien nos han remitido, la documentación, ¿verdad? El posicionamiento de Ciudadanos, pues ya lo saben ustedes. Creemos que, evidentemente, la diferencia entre una medicina y una droga, pues es la dosis que hagamos de ella. Una dosis que debe ser definida desde la responsabilidad, y es la palabra clave de todo esto. Casi lo han explicado ustedes mejor que yo, los posicionamientos que hemos tenido en las diferentes autonomías. En cuanto al tema que nos ocupa, me consta que han hablado ustedes también con nuestra portavoz de Sanidad a nivel autonómico, y al final pues tenemos que hablar de resultados, ¿no? Ese mapa es especialmente claro. Han hablado ustedes de las iniciativas a nivel autonómico y han señalado la proposición no de ley que presentó este partido en febrero, registró en febrero y la debatimos en marzo en el Congreso de los Diputados, y creo que merece la pena que recordemos lo que solicitábamos, lo que proponíamos. El Congreso instaba al Gobierno a realizar las modificaciones legales oportunas para que, en 4 puntos, el primero, regular y facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis y sus derivados, con indicación y supervisión médica, como digo, desde la responsabilidad. En el segundo punto, regular el cultivo controlado. El tercero, establecer puntos de venta, así como las redes logísticas necesarias. Y el cuarto, por último, establecer un sistema de evaluación de los impactos en la salud pública. Esta fue nuestra aportación y conocen ustedes nuestros posicionamientos. Creemos evidentemente que es necesaria su participación en la redacción del plan autonómico, y siempre podrán ustedes, si el Departamento de Sanidad no atiende directamente su petición de reconocimiento, pueden siempre presentarse en el periodo de alegaciones, como sabemos. Y por último, y para cerrar este discurso, este debate por nuestra parte, creemos que es necesario, ya se ha comentado, un cambio de actitud en el tratamiento de este y de otros temas. Creemos que tenemos que empezar a hablar de según qué temas que la propia realidad arrolla, sin prejuicios, basada siempre
basado siempre este debate en la aportación de evidencias, que nos digan qué se puede hacer, cómo se puede hacer y, evidentemente, en qué circunstancias. Y la palabra mágica, vuelvo a repetir, es responsabilidad. Esta es, y la vuelvo a encontrar en su presentación, en el mismo nombre de su asociación, esta es, creemos, la base de toda la forma coherente de tratar el tema. Muchas gracias, señores González, Soriano y de los Santos, por su visita y, sobre todo, por sus aportaciones. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. A continuación, señora Guillén, por parte del Partido Aragonés. Tiene usted 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días. Bienvenidos a esta comisión. En primer lugar, quiero agradecerles toda la documentación que nos han hecho llegar, así como esa propuesta del plan que han adjuntado también a esa documentación y que he tenido la oportunidad de leer. Hablamos de un tema que genera gran controversia, como es el consumo del cannabis, ¿no? Siempre ha generado una gran controversia en la sociedad. Y lo que lleva esa controversia, pues yo creo que no es la propia regulación del consumo, porque podría, por ejemplo, regularse únicamente el uso con fin terapéutico, y me atrevo a decir que, por ejemplo, en ese caso no habría controversia, sino con lo que es el fondo de la cuestión, entiendo que es esa legalización del cannabis, ¿no? Entiendo que no estamos hablando en este caso, por sus intervenciones, de esa regulación como uso terapéutico únicamente, sino que vamos un poco más allá, ¿no?, de esa legalización o posible futura normalización del uso o consumo de esta sustancia. Yo pienso que estamos hablando de un tema bastante complejo, un tema que hay que estudiar y meditar mucho, y sin duda ustedes tendrán mucho que decir antes de tomar una decisión, pero estamos hablando de legalizar el consumo de una sustancia que es un psicotrópico, es una droga. Una droga que, bueno, como todas las demás, puede generar adicción y puede consumirse de una manera responsable. Como bien han indicado ustedes, pues en el documento que nos han presentado, el consumo de cannabis en el Estado español no presenta un delito, pero sí que la Ley sobre Seguridad Ciudadana pues contempla sanciones administrativas por la tenencia y consumo en vía pública. La pregunta que yo entiendo que nos tenemos que hacer es de si esa legalización de esta sustancia, del cannabis, normalizaría ese uso del cannabis y, por tanto, pues restaría importancia al consumo de una sustancia que, como bien sabemos todos, tampoco es inocua y cuyos efectos son muy dispares según cómo se utilice. Yo no me he estado leyendo varios informes de expertos en la materia y de diferentes médicos, científicos que han estado estudiando esto, y una de las cosas que más me ha llamado la atención es esta, y la voy a leer tal cual, supongo que también lo conocerán. Expertos creen que en lo que se refiere a drogas ampliamente utilizadas, como es el caso del cannabis, lo que condiciona su consumo no son las medidas legislativas, sino los controles sociales, las normas del cómo, cuándo, dónde o con quién consumir esa droga, y son las que se impone a sí mismo el consumidor. Creo que ahí hay que hacer un trabajo importante y que sin duda ustedes también lo están trabajando. Desde el Partido Aragonés entendemos que ese uso terapéutico del cannabis del que estamos hablando tendría que estar regulado ya, o habría que trabajar sin duda y más bien ágilmente en esa regulación, ya que médicos lo están recetando para diferentes dolencias, y a día de hoy, pues por desgracia, no hay ninguna normativa, ninguna regulación, nada que controle esa administración y que además sirva para darle un ámbito legal y para evitar ese desconocimiento y ese rechazo y ese riesgo que muchas veces también existe, ¿no? Esa es la realidad, y eso es lo que entendemos que urge regular. En esa línea, además, y como bien han comentado ustedes, en los últimos meses son muchos los parlamentos, las comunidades autónomas que han aprobado diferentes proposiciones de ley. Ya han mencionado ustedes Cantabria, Castilla y León, Asturias, Canarias, Murcia, etcétera. Navarra, por ejemplo, avanzó aprobando una ley foral en 2014, una ley que está recurrida por el Gobierno central y que pues actualmente está suspendida, y en otros parlamentos, como en Cataluña, pues en el mes de junio se aprobó una ley que regula
el consumo y el transporte de esta sustancia. No es la primera vez que se aborda este tema en el Congreso. Ustedes piden una ponencia específica, no es la primera vez que se aborda, y en las últimas veces y en las anteriores ocasiones en las que se abordó siempre fueron rechazadas estas propuestas. Yo entiendo que es por esa disparidad de opiniones, ¿no?, que genera y la dificultad de legislar un tema pues que es complicado, ¿no?, y que encontrar una legislación adecuada pues es complicado. No hay que olvidarse también, además, todos los problemas que esta sustancia también pues genera cuando se consume como una droga, sobre todo en el ámbito joven, y con esa educación, ¿no?, y esas campañas que hay que hacer y que seguramente haya que renovar e innovar, ¿no?, en esas campañas que se hacen siempre desde el gobierno para bueno, informar, ¿no?, sobre todo a los jóvenes sobre el uso de estas sustancias. Desde el Partido Aragonés entendemos que es complejo acotar todo esto, pero también entendemos que para muchos enfermos, sobre todo, pues es indispensable y es más bien urgente el que se llegue a esa regulación. Por mi parte, mostrarles nuestra disposición a reunirnos con ustedes, a conocer más a fondo toda esa información que ustedes manejan y a que entre todos, bueno, podamos avanzar, sobre todo en ese sentido de la regulación terapéutica y en un futuro pues estudiar el tema con mayor profundidad. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, señor Gamarra, por parte de Podemos Aragón, tendrá un turno de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bienvenidos a las personas que comparecen y también a los acompañantes. Y bienvenidos por partida doble, porque creo que con el combo con el trío que ha venido aquí, en este caso, creo que se han cubierto, pues bueno, con bastante seriedad y rigurosidad, lo cual desde mi grupo parlamentario agradecemos, pues la parte jurista, la parte de asociaciones canábicas, la parte científica y médica que tiene que ver con este asunto. Porque yo creo que lo importante es que toda la ciudadanía, empezando por los grupos parlamentarios, empecemos a quitarnos prejuicios y estigmatizaciones que han arrastrado esta sustancia, el cannabis, durante mucho tiempo, y creo que afortunadamente últimamente está siendo así. Voy a leer el punto relativo a la despenalización del cannabis que llevaba Podemos en su campaña electoral nacional, para que se sepa de manera explícita cuál es nuestro posicionamiento, que más adelante matizaré y extenderé. Dice: despenalizaremos el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo. Regularemos la actividad de los clubes sociales de cannabis. Para ello proponemos convocar una mesa de trabajo sectorial encargada de presentar una propuesta que garantice las libertades y derechos fundamentales de los consumidores y que contemple la regulación de la producción, distribución y consumo de cannabis. Eso es lo que se decía en el programa electoral de Podemos a las elecciones del Estado, a las elecciones generales. Y de una manera bastante consecuente, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos ha presentado esa propuesta para que se establezca esa ponencia de regulación del cannabis, que esperemos que sea lo antes posible, porque este tema hay que abordarlo con rigurosidad, con diferentes puntos de vista, con cientificismo, con sentido común y también con todo lo necesario en cuanto a políticas de prevención, pero también de regulación eficaz del cannabis, que es ahora lo que no hay. Y eso que decían ustedes, lo que es constatable es que la política actual que se ha llevado durante las últimas décadas, no solo en España, sino en buena parte de los países occidentales, no en todos, ha sido una política ineficaz. El consumo de cannabis nunca ha dejado de consumirse o nunca se ha prevenido por el hecho de que se introdujeran multas, ya con la ley Corcuera en su momento por parte del Partido Socialista, o con la que vemos ahora en la ley Mordaza del Partido Popular. Las multas nunca han tenido efecto, la prohibición de cultivo nunca ha tenido efecto, y lo único que produce son ingentes cantidades de dinero negro, que el narcotráfico se alimente fundamentalmente de este consumo, y que encima una riqueza que podía quedarse en nuestro territorio es una riqueza que esté en otro tipo, que esté en otros estados. Por lo tanto, la política
ineficaz, es poco práctica y es poco saludable, porque hay que recordar que cuando se recurre al mercado negro no tenemos garantías sanitarias para que los consumidores puedan consumir un producto en condiciones. Por lo tanto, se necesita un cambio y no solo en cuanto a necesidad terapéutica, sino una regularización general. Evidentemente, la estigmatización ha llegado a tal punto con esta sustancia que ni siquiera esta sustancia, ni siquiera el cannabis, se ha permitido que se investigara con ella. El opio, que es la base de la heroína, es la base fundamental de muchos medicamentos. Y nadie duda de las bondades que ha podido tener para numerosos enfermos. Sin embargo, ni siquiera se ha podido estudiar la posibilidad de uso terapéutico del cannabis. Ha llegado hasta ese punto la estigmatización. Y como decía el científico que nos acompaña, sí que parece que esto se va a romper, se va a abrir, como cualquier otra sustancia que nos ha estudiado, al estudiarse ahora puede ser una ventana de oportunidades terapéuticas. Y ojo con este asunto, porque tenemos que ser listos, no tenemos que dejar que determinadas multinacionales farmacéuticas se lleven aquí todo el beneficio, sino que tenemos que ser los que apostemos también desde el Estado español por este tipo de investigación, y también porque para reconocer aquellas dolencias en las que puede ser beneficioso esta sustancia. Somos partidarios, como hemos dicho, del cultivo, de la despenalización del cultivo y consumo, como venía nuestro programa electoral. De aquí tendemos la mano a los representantes que han venido para presentar una proposición no de ley con cualquiera de otros grupos que esté dispuesto, si llegamos a un acuerdo, una proposición de ley de mínimos que cuanto más grupos estemos, más fuerza podrá tener, que es lo que todos deseamos. Hemos participado en diferentes proposiciones no de ley en diferentes parlamentos. El Partido Popular, incluso, lo digo porque con este tema yo lo veo que es un poco más escéptico, también ha participado en una en Cantabria. Si no me equivoco, corríjanme, señores del Partido Popular, creo que hay algún representante público de ustedes en Cantabria que está viendo los efectos beneficiosos del cannabis, y fue a raíz de ello donde también la causa decidieron a apostar por esta proposición no de ley que instaba al Gobierno de España a que regulara el uso terapéutico del cannabis. Y ya digo, a disposición del resto de grupos parlamentarios y de ustedes para hacer para hacer la iniciativa que sea necesaria, y desde luego nuestro acuerdo, como puedan formar parte de ese, no sé cómo han denominado, se me escapa en este momento, de ese grupo de trabajo sobre drogodependencias que pueda estar en el Gobierno de Aragón, aunque ahí nosotros en nuestra administración no tenemos la decisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Gamarra. A continuación, el Partido Socialista de Minutos está en un turno de 5 minutos, señor Ruiz. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días y bienvenidos a las personas que representáis a las asociaciones, plataformas que en apoyo de la regulación integral del cannabis. Y muchas gracias también por la documentación que nos habéis aportado, que hemos podido leer con atención, y la verdad que ha sido, yo creo que muy instructiva. El pasado 16 de mayo tuvimos ocasión de recibir a la Federación de Asociaciones de Canábicas de Aragón, y preparando esta comparecencia pensábamos que iba a ser muy parecida a la que nos plantearon vuestros compañeros. Pero he de decirles que nos ha sorprendido gratamente que realicen una propuesta como la que han presentado, con los pilares de la legalización del consumo de cannabis. En los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio legislativo, que ya habéis comentado, en referencia al uso de las drogas y su manejo. Creo que en el Congreso de Diputados hay una subcomisión que está abordando estos temas, que también alguna cuestión se ha comentado, y somos también conscientes que en otros países ya ha comenzado a regular esta situación y están más avanzados que en el nuestro. Por eso necesitamos una nueva política, como bien habéis comentado, para regular el consumo del cannabis. Y ustedes nos han puesto encima de la mesa un documento que a nuestro grupo parlamentario nos parece muy interesante. Han hecho hincapié en los factores que en estos momentos ocurren en nuestro país y que habría que legislar para que todos tuviéramos bien definido qué se puede hacer
según se indica en la ley. Como dicen, los 5 pilares de una regulación integral del cannabis nos parece primordial y básica la educación. En estos momentos creo que sería el inicio para contemplar la apertura hacia la legalización del consumo de esta planta. Con una buena base se podría abrir a otras cuestiones. Los datos que exponen evidencian que el cannabis está implantado en nuestra sociedad gracias al autocultivo que ha conseguido normalizar el consumo. Por eso creemos que está bien planteado la regulación de la propia plantación. Y quería hacerles una pregunta en este aspecto, que es que si creen ustedes que las personas que desconocen esta situación tienen suficiente información como para plantearse el consumo de cannabis. En nuestra opinión, todavía existe mucho desconocimiento alrededor del cannabis y el desconocimiento produce ese miedo y esa no regulación. Los centros sociales de cannabis también están implantados en nuestra sociedad, como bien explica en el documento, y hay un número considerable de ellos, que llevan años en funcionamiento sin un paraguas tampoco muy legal. Explican que los miembros tienen que cumplir una serie de condiciones para formar parte de estos clubes, y aquí también nos gustaría preguntarles si hay algún tipo de control para que estos socios puedan vender a menores o a terceros, y si conocéis algún caso que haya ocurrido en alguno de estos clubes. En el tema de los centros sociales, vemos que sería interesante crear una ley a nivel estatal para que todas las comunidades autónomas estuvieran bajo la misma legislación, para que la creación de cada comunidad autónoma de su propia normativa no genere más diferencias de criterio. Además, puede ser un centro, como bien decían, donde se informe y eduque sobre el consumo del cannabis. Bien explican que para las personas que les sea imposible abastecerse de las dos formas anteriores, puedan tener otra oportunidad legal de comprar esta planta, lo que también redundaría en sacar a la luz todo el dinero negro que han comentado nuestros compañeros anteriores, que se maneja por la venta ilegal y la aportación que se haría a los ingresos del Estado. Y sería el propio Estado, el que pudiera controlar todo el mercado como ocurre en otros países. Como ya explicamos en la anterior comparecencia, el Partido Socialista estaría de acuerdo sobre el empleo del cannabis como uso terapéutico, pero visto el mapa que nos han presentado de España, y siendo que podemos ser la 14ª comunidad autónoma en presentar una proposición no de ley, pues creemos que recogiendo su propuesta y conociendo un poco más cómo está la situación gracias al documento que nos presentaron, creemos que deberíamos comenzar a dar pasos en Aragón para ir avanzando en la legalización, sabiendo que va a llevar un tiempo y que hay que romper barreras en la sociedad que todavía existen. Por eso, desde el Partido Socialista en Aragón, nos vamos a poner a ello, tal y como han hecho en otras. Y nos ponemos a su disposición y a otros grupos, como os ha comentado, para presentar una proposición en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Partido Popular. Tiene usted 5 minutos, señor Galve. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Bienvenidos a los miembros de la plataforma Zaragoza se planta. Muchísimas gracias por todo. Por las explicaciones, por el tono, por los materiales que nos han hecho llegar. Me consta que ya se han reunido con compañeras de mi grupo, con la señora Plantagenet, ya han estado hablando y entiendo que ustedes ya saben un poco nuestros planteamientos y cómo pensamos. No tenemos ningún complejo, estamos dispuestos a escuchar todas las opciones y opiniones, pero entendemos que en un tema tan delicado como esto, en el tema de tenemos que ser muy prudentes, porque creo que de aquí todos los portavoces solo ha dicho una compañera, la portavoz del PAN, ¿no? Y es que estamos hablando de una sustancia que genera un altísimo grado de adicción, unas adicciones de alto riesgo, y no en vano, que tampoco nadie lo ha nombrado, creo que fue antes de ayer, ¿verdad? Medios de comunicación como el Heraldo Aragón se hacían eco del grave problema que genera el cannabis. Y aquí nos dice que, que las admisiones a tratamiento por consumo de cannabis en Aragón han aumentado de forma continuada en los últimos 10 años, la droga por la que más tratamientos se han iniciado entre jóvenes de 14 a 20 años. Y el Heraldo lo coge del segundo plano autonómico sobre drogodependencia. Entiendo que también habrá que decirlo, ¿no? Porque, no sé, habrá que poner todas las cartas en la mesa. De ahí la prudencia que nosotros decíamos. Es que creo que aquí excepto la portavoz del grupo parlamentario del Partido Aragonés y yo, hemos sido los únicos que lo hemos dicho, pero es que de esto también tendremos que hablar y sacar alguna conclusión. ¿O no están de acuerdo conmigo?
¿no? Digo yo. Porque es que luego aquí vendrán a comparecer otro tipo de asociaciones y también les diremos, oh, sí, tienen ustedes razón. Ahora, nos tendremos que centrar un poco. Entonces, yo lo que digo es que es un tema muy serio, es un tema muy importante, es una sustancia que genera adicciones, habrá que decirlo y habrá que ponerlo sobre la mesa. A mí me gustaría saber, les querría preguntar si ustedes han hecho algún estudio, sé que tienen el tema muy estudiado y de aquí se lo agradezco, en el consumo de cannabis, la relación del consumo de cannabis en el fracaso escolar, porque me parece también importante, me gustaría que sobre eso también pudiéramos hablar. Y aquí se ha dicho, en el Congreso hay una subcomisión que creo que todavía no ha echado a andar, pero me gustaría que pronto lo haga, el cual va a haber expertos nacionales, expertos internacionales. Y yo creo que aquí en Aragón deberíamos esperar sus conclusiones, deberíamos esperar esas conclusiones, porque todos sabemos que no tenemos competencias en ese tema, deberíamos esperar sus conclusiones para tomar una determinación u otra. Estamos de acuerdo que el Gobierno de Aragón, en el Plan Nacional Autonómico sobre Drogas, pues les consulte, pues por supuesto, tendremos que tener opiniones de todo tipo y contraponer para así intentar no errar nuestras decisiones, que digo, pueden ser importantísimas. Mire, yo ya les expresé, yo no sé si compañeros suyos, pero bueno, a otra asociación que vino aquí a comparecer, que nosotros no estamos en contra del uso del cannabis de uso terapéutico, que no estamos en contra, pero controlado por profesionales médicos y muy controlado. De hecho, ya se utiliza en morfina, en codeína, pero claro, el tema de ocio y de la legalización directamente, estamos hablando ya de otra cosa. Y claro, da la sensación que a lo mejor aquí lanzando el autoconsumo, pues no sé, pero igual estamos abocando a nuestros jóvenes a su consumo. Y de ahí a la adicción. Y creo que habrá que decirlo, creo que habrá que ponerlo sobre la mesa. Porque entendemos que lo que tenemos que hacer es luchar porque la gente no caiga en esa dependencia y en ese consumo que nos puede llevar a otras cosas. Entonces yo me da sensación que con muchas intervenciones que he oído aquí en la mañana de hoy, pues parece que se están minimizando los riesgos, se está minimizando la problemática. Y eso hay que decirlo, señorías. Miren, la poca combinación o poca percepción, mejor dicho, de riesgo, el fácil acceso al cannabis y la publicidad positiva, estarán de acuerdo conmigo que eso lo que haría es disparar el consumo. Y de ahí luego tendríamos otras cosas. Creo que también habrá que decirlo. En fin, nosotros creemos que se puede estudiar el tema, que hay que escuchar todas las opciones, que estamos de acuerdo con la utilización terapéutica del cannabis, pero ya pasar al uso del ocio, al consumo del ocio, ya es otra cosa. Por tanto, vamos a esperar, vamos a ver qué hacen los expertos, vamos a ver qué nos dicen las conclusiones en esa comisión que hay con los diputados, que son los que tienen competencias sobre este tema, y luego pues hablaremos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. A continuación, y ya para concluir, tendrán 10 minutos el colectivo que ahora nos acompaña. Buenas, muchísimas gracias por las aportaciones a todos los grupos. La verdad es que son muy interesantes. A mí me gustaría matizar en un minuto un par de cosas. Primero, la representante del Partido Aragonés Regionalista decía que los médicos recetaban. Entiendo que es una forma de hablar, pero en Aragón no es en absoluto la realidad. O sea, no pueden recetar en absoluto, pero es que no pueden ni recomendar, porque estarían recomendando a alguien que se drogue. Eso es lo que entendería la legalidad. Y eso hay que cambiarlo. De hecho, nosotros trabajamos con numerosos médicos que no quieren sus nombres que se sepan, que trabajan desde la clandestinidad, sabiendo cómo están trabajando. Entonces, eso mismo no es una de las cosas que debemos ya eliminar, porque los profesionales médicos ahora mismo pueden perder su licencia con la legalidad en la mano si la cosa se pusiese muy mal, ¿no? En cuanto a la afirmación de que el cannabis genera muchas adicciones, la ciencia en estos momentos no tiene ninguna evidencia de eso. Yo lo lamento, pero hay estudios que apuntan que sí y numerosos estudios que apuntan que no. Y eso de cualquier forma hace que la ciencia no tenga una evidencia. Cuando algo es evidente, normalmente está basado en datos.
responsables. Hay estudios de la universidad en Francia, Holanda, Canadá e Israel con Ns muy altos, significa con números muy altos de personas que no han establecido una correlación estadística entre esquizofrenia y cannabis, entre abandono escolar y cannabis, entre un montón de factores y cannabis. Obviamente porque el abandono escolar que se ha puesto sobre la mesa es un fenómeno suficientemente amplio como para no poder correlacionarlo con una sola variable. Entonces, dentro de esa perspectiva, obviamente, que los que abandonan el colegio fumen cannabis o que fumen cannabis y abandonen el colegio es algo que se debe poner sobre la mesa y estudiar. Pero las afirmaciones hay que hacerlas, como hemos dicho antes, desde la ciencia. Esa es una afirmación que hay que tener que coger con cuidado, ¿vale? El cannabis no es un opiáceo. Has nombrado morfina y codeína. De esa perspectiva, con los opiáceos, la morfina y la codeína, que vienen de la amapola, o sea, de la amapola roja que vemos, se ha podido investigar, se ha podido tratar con ellos. El opiáceo es la heroína y no hay ninguna discusión en la medicina de su funcionamiento. Ninguna. El cannabis proviene de una planta completamente diferente, de una familia completamente diferente. El problema es que su ilegalidad y todas las connotaciones negativas que ha traído no han permitido en absoluto investigar sobre ella. Y solo a base de grupos muy valientes de investigación que han echado sobre la mesa esos informes, se ha roto el silencio. Entonces, dentro de esa perspectiva, estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con todos, que hay que poner mucha información sobre la mesa, pero información valorada desde un punto de vista científico. Quería agradecer la predisposición de los distintos grupos hacia las propuestas. La verdad es que el placer ha sido nuestro. Voy a hacer un repaso breve. Respecto al consumo escolar, os puedo facilitar un estudio. Rumanía es el país con mayor fracaso escolar de la Unión Europea y es el 14º en consumo de cannabis de adolescentes. Holanda está regulado el consumo de cannabis y es el último país en prevalencias de consumo y edad de consumo. O sea, el único país donde está regulado es en el que los menores empiezan a consumir más tarde y menos prevalencia de consumo hay, ¿no? La cuestión respecto a la invasión de competencias es precisamente lo que no queremos hacer. ¿Qué queremos? Que esto se estudie. Les estamos pidiendo que insten al gobierno a que haga un estudio y que no se invadan competencias, como ha pasado, como comentaba la representante del partido aragonesista. Han recurrido a la ley navarra, han recurrido a la ley vasca, que también se aprobó en diciembre de 2014, y se va a recurrir a la ley catalana precisamente por esa invasión de competencias. Es esa cuestión por la que este asunto ha de tratarse en la Comisión Mixta de Drogas y es precisamente el apoyo que le pedimos a este Parlamento, que insten al estudio, no a la regulación, a que se abra una ponencia de estudio en la Comisión Mixta para tratar esta y muchas cuestiones donde tenemos la oportunidad de escuchar a técnicos, a expertos, a representantes de la sociedad civil, pero siempre pues desde una perspectiva objetiva y sin hacer afirmaciones que realmente no se fundamentan en ningún documento. Les puedo pasar esta documentación para que hagan referencia a ellos. Es que precisamente las políticas actuales son las que han fracasado. La prohibición del cannabis pretendía tres cosas: una menor oferta, una menor demanda y unas menores adulteraciones. Después de 60 años, al año en España se ponen 325.000 sanciones por tenencia y consumo de cannabis, que comporta una pérdida de recursos enorme al Estado. Fíjense, 2 policías que practican la intervención, el atestado o la comparecencia en comisaría, la analítica de toxicología de la muestra, que eso ya son 200 o 300 euros, el trabajo de las delegaciones y subdelegaciones de gobiernos, trabajo administrativo en llevar a cabo esas resoluciones. 325.000, multipliquen si es rentable este régimen sancionador. Evidentemente no. Y precisamente se ha comentado, esto no es un freno para que las personas sigan consumiendo cannabis. Cuando hablamos de una regulación, por supuesto, hablamos de una regulación para gente adulta, para mayores de edad, desde una perspectiva fundamental de la prevención y reducción de riesgos. Esto no funciona. Precisamente la sociedad civil, ante la inactividad política, plantea estas iniciativas
y en una clave propositiva siempre, no reivindicativa, a lo mejor al margen de otras actuaciones que pues se podían dar en anteriores. Es cierto que, como ha dicho la representante del Partido Aragonesista, esto ya ha sucedido antes. Sí, en 2014, Izquierda Unida con 7 diputados en el Congreso. Estamos hablando que en el año 2017 tenemos a 80 de Unidos Podemos y a todo el Partido Socialista, que no recuerdo el número exacto, pero que junto con Ciudadanos, Podemos, Partido Socialista, Esquerra Republicana, que ha llevado a cabo iniciativas en Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, que ha llevado las mismas iniciativas en Euskadi, se suma a una mayoría parlamentaria. Y es que además la última encuesta del Plan Nacional sobre Drogas, encuesta de diciembre de 2014, estamos casi en el último trimestre de 2017, la sociedad está claramente a favor de una regulación, un 52% datos del Plan Nacional sobre Drogas y un 23% no posicionado. Por tanto, la situación social lo pide, la sociedad civil lo está proponiendo, lo está instando, hay una buena recepción, hay un movimiento en los distintos parlamentos autonómicos a nivel nacional y creemos que ha cambiado mucho las cosas desde esa última comisión de estudio en el Congreso, 9 diputados frente a los más de 175 que actualmente se están dando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo para concluir, en primer lugar, querría hacerles un recordatorio de algunos argumentos que creo que todos coincidiremos que son realistas y aceptables para poder apoyar una regulación integral del cannabis, aunque algunos escapan a las competencias, pero sí que creo que es correcto y es adecuado que todos seamos conscientes, ¿no? ¿Por qué regular? En primer lugar, porque a día de hoy la sociedad en este aspecto ha ido por delante de la clase política. Se han hecho referencias sobre si el cannabis genera controversia, no genera controversia, está socialmente aceptado. Bueno, yo creo que todos somos conscientes de que en cualquier ciudad de España existen clubes sociales de cannabis donde personas se organizan de manera autogestionada, que al hilo de la pregunta que ha hecho el Partido Socialista, muy probablemente por ese motivo sea por el que no hay un criterio único para poder gestionar estos locales. En algunos casos han podido aparecer menores de edad en algunos de ellos, pero entendemos que la sociedad va por delante y eso no puede ser. Entonces es una deuda que consideramos que la clase política tiene con la sociedad civil. Por otro lado, porque es la mejor forma de proteger a los menores y a los jóvenes. A día de hoy, la única formación que un menor tiene acerca del cannabis que va a consumir es la del traficante que se lo está vendiendo. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Un traficante no le va a preguntar a un chaval de 14 si tiene el DNI para poder venderle cannabis. Sin embargo, en el supermercado sí que le van a preguntar si tiene 18 para comprar una cerveza. Entonces, es importante que seamos conscientes que un chaval de 14 años tiene mucho más fácil comprar hachís a día de hoy en un mercado sin regular que comprar una cerveza. Es importante. Y muy importante formar a los usuarios. Una persona que quiera consumir cannabis de manera libre tiene que ser consciente de lo que está haciendo, en toda la amplitud de lo que significa ser consciente de lo que está haciendo. Es muy importante también no perder, y con la regulación ayudar a no perder la percepción de riesgo por el consumo. Evidentemente una persona que no tiene conocimiento sobre lo que está haciendo no tiene una percepción de riesgo real sobre lo que está haciendo. Si le damos toda la información tendrá la capacidad de percibir el riesgo que está sufriendo a la hora de consumir una sustancia o no. También creo que es muy importante para formar a los profesionales de la salud, para que los profesionales de la salud tengan las herramientas para poder ayudar a sus pacientes y apoyar la investigación científica, cosa que hasta ahora pues ha sido una continua negativa, excepto en algunos casos puntuales de multinacionales que han recibido licencias para poder investigar. Algo fundamental, un mercado regulado es un mercado controlado. Es algo que no sé si el trasfondo de la palabra lo entendemos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo estamos en un mercado sin regular, o sea, un mercado sin controlar. La sociedad no tiene ningún tipo de mecanismo para controlar qué es lo que se está moviendo en ese mercado. Entonces es importante que seamos conscientes de ello. Regularlo significa controlarlo, no significa liberarlo. No es como la frase que hizo un político hace poquito, no es una gran fumada, no es de lo que estamos hablando, señores, estamos hablando de regular algo muy serio. También, sé que me estoy pasando, pero las políticas basadas en inteligencia social. Es absurdo que estemos gastando recursos
Estado, en los cuerpos de seguridad, en penitenciarias, en sanciones administrativas, en mecanismos burocráticos, cuando realmente estamos menospreciando una industria que todavía está por desarrollar, que puede ser fuente de riqueza, y no ha sido en ningún momento el argumento hasta ahora, de riqueza para una población y para una sociedad. Y esto lo estamos menospreciando y no lo estamos utilizando. Y es importante que seamos conscientes. A su vez, y ya terminaré, decir que estas políticas tienen que estar basadas en proteger a las personas, no en castigarlas. Llevamos 80 años de castigo a los consumidores de drogas. Los consumidores de drogas son personas, no son delincuentes, aunque se haya querido ver hacer así. No son adictos en determinados casos. Una persona que se toma una cerveza en un bar no es tratada como un adicto. Un consumidor de cannabis no tiene por qué serlo. Dentro de unas pautas de consumo normales, igual que un consumidor de cerveza dentro de unas pautas de consumo normales, no está considerado un drogadicto ni un adicto. Y bueno, la conclusión que quiero hacer ya al final simplemente es que la regulación del cannabis en nuestro país es un hecho. Es una corriente internacional que actualmente, donde se inició, ha muerto. Están disfrutando de todas las ventajas que implica el haber regulado este mercado, y nosotros estamos aquí esperando, pero no estamos esperando a ver si se regula o no se regula. Estamos esperando a ver cómo se regula, y no estamos esperando. Estamos haciendo un frente para que esa regulación implique una transformación social, implique un mecanismo por el cual las personas que están dentro de ese sector puedan desarrollarse de una manera óptima y que sea lo más beneficioso posible para toda la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Concluimos aquí esta parte de la comisión, así que gracias por acompañarnos.